Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos este día viernes, no solamente en una semana, sino que para hacernos cargo de lo que ha sido el año para nuestro sistema de justicia, que atraviesa probablemente uno de los momentos más delicados en las últimas décadas, o incluso hay quienes dicen desde que tengo memoria. En el último año, una seguidilla de episodios ha erosionado de manera muy profunda la confianza pública en la justicia. La acusación constitucional aprobada contra el juez Ulloa, la acusación en curso contra el ministro Diego Simpertille, el estallido del caso Audio, la caída con este caso Audio de 2 supremos adicionales también, ¿verdad? La exposición de redes de influencia, tráfico, favores, la denominada muñeca bielorrusa, que volvió a poner también de vuelta en evidencia las relaciones impropias entre jueces, abogados, operadores del sistema que muchos suponían, pero que ahora quedan prácticamente como una constatación. Y ese cuadro le sumamos en los últimos días la llamada Operación Apocalipsis, que destapa una crisis sin precedentes en Gendarmería, con decenas de funcionarios formalizados detenidos por vínculos con organizaciones criminales. El caso reveló la fragilidad de nuestro sistema de cárcel, la permeabilidad también, ¿verdad?, de la que puede ser o está siendo objeto por parte del crimen organizado o de delincuentes varios, y que ha impactado la credibilidad también de toda la cadena de justicia penal. Todo mientras el Poder Judicial intenta enviar una señal institucional con el nombramiento de su nueva presidenta, Gloriana Chevesic, como máxima cabeza de la Corte Suprema, un gesto que ha sido leído por muchos como un intento de recomposición ética y de liderazgo en medio de un escenario de descrédito, tensiones internas y tensión política creciente, además también. Para coronar el inicio de un nuevo ciclo político que está en marcha, un Congreso renovado también, ¿verdad? Y la pregunta de fondo que es inevitable, si estamos ante una crisis coyuntural o un problema estructural de nuestro sistema de justicia, y qué tan profundos deben ser los cambios que vienen. Bueno, nadie mejor para analizar todo esto poco que acabamos de nombrar, que Juan Ignacio Piña, abogado penalista, ex ministro de Justicia, también expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿No te abruma todo esto? La verdad es que la introducción fue espeluznante. Puesta así, uno no tiene la oportunidad como de escuchar todos los episodios juntos. Sí, yo creo que que se han ido juntando y probablemente nos quedamos cortos, pero efectivamente es muy impresionante acopiarlos todos de una vez y al revés, probablemente sea también una forma de acopiar energía para tratar de hacer lo que uno debería hacer frente a una crisis de esta envergadura. Por supuesto que a la pregunta tuya, esto tiene unas ciertas dimensiones estructurales evidentes, sí, varias de las cuales están identificadas desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que las hemos conversado muchas veces. Las hemos conversado en una cantidad infinita de oportunidades. Pero sí. Y efectivamente tiene también episodios coyunturales que de alguna manera son más bien síntomas. Uno a veces pierde de vista y da la sensación de que esos son los problemas, pero efectivamente tienen más bien carácter sintomático. Todo lo que hemos conocido respecto de tráficos de influencias en el marco de causas judiciales, lo que se destapó a partir del caso Audio, claro, evidentemente es un episodio particularmente escandaloso, pero está apalancado en una cierta estructura del sistema de nombramientos, del sistema de cómo obtener la información para esos nombramientos. Insisto, respecto a lo cual existen proyectos de ley. Hoy día se está discutiendo una vez más proyecto de ley que tiene que ver con nombramientos, que yo creo que si sale va a ser, es muy relevante. Pero estamos resolviendo esto por la vía de las acusaciones constitucionales, Juan Ignacio. Yo creo que no estamos resolviendo esto otra vez. O sea, digo, comillas, resolviendo. Sí, pero están cumpliendo una función. También lo hemos conversado muchas veces. Yo creo que las acusaciones constitucionales son un problema, así como las hemos estado llevando en este país, especialmente cuando tienen que ver más bien con acusaciones constitucionales que como forma de hacer política. Claro. Estas son un poquito distintas. Lo que está pasando ahora con acusaciones constitucionales que buscan hacer efectiva responsabilidad e incluso destituciones de jueces de la Corte Suprema, lleva esto o no solamente Corte Suprema, sino también Cortes de Apelaciones. Sí. Lleva esto a un lugar un poco distinto, del que sin duda tenemos que hacernos cargo. Y cuando digo hacernos cargo, por eso me parecía muy interesante la aproximación a partir de las señales. Sí, efectivamente, yo creo que la Corte está mandando algunas señales.
Yo creo que el nombramiento de la ministra Chevesich como su presidenta es una señal. La trampa en la que no podemos caer es pensar que las señales van a ser suficientes. Exacto, que las Y las señales señales son la no solución. están siendo suficientes. Yo esto lo dije en esta misma mesa hace un tiempo atrás. La verdad es que no creo que la Corte tenga en sí misma la capacidad de sufragar la crisis en la que se encuentra. Es decir, aquí se necesita un compromiso institucional de otra envergadura, aquí se necesita no solo un sistema, y después podemos entrar punto por punto, Sí, donde sí, creo sí. yo que deberíamos trabajarlo, pero no se trata solo de modificaciones legales para efectos de cambiar el sistema de nombramiento, que por supuesto que también lo necesitamos, sino que se trata de preguntarnos de verdad si la estructura que tiene nuestro Poder Judicial hoy día, las funciones que tiene la Corte Suprema, son aquellas que tiene que tener un Poder Judicial y una Corte en el siglo XXI. Cuando originariamente las pensamos más bien con una noción decimonónica. Y queríamos una Corte Suprema que era chiquitita y que se encargaba, por lo tanto, de todos los aspectos propios del Poder Judicial, los aspectos económicos, los aspectos disciplinarios y los aspectos jurisdiccionales. Esa sola noción ya da cuenta de que estamos pensando en un Estado propio del siglo XIX, chiquitito, con pocos jueces, con pocos deberes, no con esta cantidad de millones de causas que recibe el Poder Judicial todos los años. Entonces, a ver... Si las nuevas autoridades del ciclo político han hablado de hacer un gobierno de emergencia y con independencia de las opiniones que eso Aquí hay genere, una emergencia esta es una. de verdad. Esta es una. Y uno de los grandes problemas que ha tenido este país es que, en general, reacciona a las emergencias, pero después se olvida. O sea, reacciona en lo efectista, ¿verdad? Pero no mira, en lo... Acá estamos viendo una crisis brutal en Gendarmería, por ejemplo. La última vez que pensamos seriamente hacer cosas con Gendarmería fue cuando, después de un incendio, nos murieron más de 70 personas en una cárcel 81, que estaba... 81, si no me equivoco. Sí. Y a partir de eso dijimos, parece que tenemos un problema. Hicimos algunas cosas, sacamos algunas formas de indulto con mutaciones de pena, es decir, tomamos medidas porque nos dimos cuenta que teníamos un nivel de hacinamiento que no es ni siquiera comparable al que tenemos hoy. Hoy día estamos muchísimo peor en términos de hacinamiento. Tenemos un sistema de gendarmería, un sistema penitenciario que soporta poco más de 40.000 internos y teniendo que soportar, o sea, que está pensada con capacidad para tener poco más de 40.000 internos y estamos por sobre los 60.000. Estamos peor que cuando se nos incendió la cárcel de San Miguel y por lo tanto nos olvidamos, es decir, pasamos ese episodio, nos olvidamos de nuevo y hoy día estamos enfrentando no solamente a hacinamiento, sino que descontrol y en fin, una serie de otras cosas. Déjame ir un poquitito así como para agarrar la pala y un poco al fondo y después pasar a cosas que tú crees que es necesario hacer, pero solo para dejar súper clara cuál es la gravedad del problema que estamos enfrentando. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás decíamos, no, si aquí Chile está libre de situaciones de mayor gravedad como la de México, la de otros países equivalentes, ¿verdad?, donde el sistema judicial terminó siendo cooptado de manera muy brutal por la corrupción, el crimen organizado, etcétera, porque aquí con los jueces no pasa nada. O tú mirabas de repente lo que pasaba en Brasil y decías, no, mira, hay mucha embarrada en Brasil, pero con los jueces no pasa nada hasta que... Ya tenemos evidencia hoy día sobre la mesa de que tenemos un problema, ¿verdad?, de porosidad al menos con nuestros jueces. ¿Qué implica eso? O sea, ¿al borde de qué nos deja tener hoy día evidencia de que hay jueces a los que se les pueden comprar los fallos y que se les han comprado los fallos, que hay trasvasijes de favores, que hay nombramientos que terminan siendo truncando el camino que debiese seguir ese nombramiento para favorecer eventualmente a uno u otro, etcétera? ¿Al borde de qué nos deja? La pregunta es bien compleja porque hemos tenido una histórica autocomplacencia respecto a la comparación con el barrio. Sí, y de alguna manera... no, a nosotros no. A nosotros no, o comparado con no sé quién, no estamos tan mal. Estamos tan mal. Cuando la verdad es que uno hace un
un análisis mínimamente serio respecto de esa línea argumental, y es como bien parecido a cuando la mamá le decía cómete la comida porque hay gente que en África no tiene que comer. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que de verdad me está pasando? Y uno es bastante más razonable compararse con uno mismo. Pasa lo mismo con las tasas de seguridad. Nosotros estamos aquí convencidos que desde la perspectiva de los números y en comparación con el barrio no tenemos problemas de seguridad tan importantes del tamaño que pareciéramos tenerlo. Pero mi vida hoy día con mi vida hace 5 años por atrás supuesto, pero tiene. cuando yo comparo cómo vivíamos hace algunos años atrás, me doy cuenta que estamos a peor, y eso es muy razonable, que genera unas ciertas alarmas. Y esto de alguna manera también nos lleva a una cuestión bastante clásica, que es la diferencia entre la percepción y la realidad. Y la percepción básicamente es la que construye nuestras decisiones, y estamos en un lugar particularmente crítico. Porque incluso si en comparación con el barrio o en términos generales no tuviéramos una situación tan crítica en el marco de la corrupción que puede afectar al Poder Judicial, la verdad es que la sensación que tenemos es pavorosa. Es decir, el nivel de falta de confianza que tienen los ciudadanos, las últimas encuestas hablan de más del 70, casi 80% de desconfianza. Estamos los jueces casi al mismo nivel que los parlamentarios a estas alturas ya. Y tú comprenderás que por lo menos los parlamentarios uno puede todavía mirarlo a lo lejos. Es decir, estos señores no impactan directamente, o sea, impactan en nuestras vidas, por supuesto, legislan y hacen cosas ridículas, en fin. Pero de alguna manera, uno con el circo alojado en Valparaíso, los ciudadanos todavía pueden mantener una cierta distancia afectiva respecto a lo que pasa. Cuando eso permea una institución que de verdad es la encargada de solucionar los problemas, a veces particularmente domésticos de los ciudadanos, el problema es mayúsculo. Una falta de confianza dirigida hacia el Poder Judicial, como la que tenemos hoy día, genera de inmediato un descrédito completo en la vida social. Es decir, ¿quién gestiona nuestros problemas ahora? Y esto es bastante desolador, porque cuando la sensación es que esas instituciones están permeadas por corrupción, y que por lo tanto las resoluciones que de ahí emanan pueden estar teñidas. Mira, entre otras cosas uno lo ve inmediatamente. La cabeza de la gente se empieza a explicar las respuestas del sistema desde la corrupción. Alguien gana un juicio y tiene que haber comprado a alguien. ¿Qué habrá hecho Hubo tráfico de influencia. Fíjate que entra tanto en la narrativa que uno muchas veces tiene que decirle a los clientes, no, ¿sabes qué? No creo que el resultado que hemos obtenido o que se ha obtenido tenga que ver con esto, porque lo primero que piensan es que la contraparte puede haber comprado a alguien. ¿Te fijas? Esa sensación es peligrosísima. Y de esa sensación, y respecto de esa sensación, insisto, yo creo que las señales no son suficientes. Este no es un momento de señales. Ya, es un momento de hacer. Este es un momento de hacer cosas. ¿Qué? Este es un momento de, por de pronto, cambiar el sistema de nombramiento de jueces. Eso es absolutamente fundamental. Nosotros tenemos un proyecto hoy día que se está discutiendo, que ha sido aprobado ya por la Cámara de Diputados y en general también por el Senado. Entiendo que hay plazo para hacer indicaciones hasta ahora en enero. Y por lo tanto es evidente que es necesario tener un sistema que efectivamente sea meritocrático y que tenga un sistema de concursos de antecedentes y de concursos reales y no tenga que ver con vueltas, besamanos, conocimiento de los ministros, en fin, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión que es fundamental. Meter efectivamente una consideración de mérito es particularmente importante. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos... yo creo que tenemos problemas de muy distinta factura. Tenemos problemas de muy distinta factura en lo que respecta a nombramientos, por así decirlo, de los jueces de los tribunales superiores versus los nombramientos de los jueces, por así decirlo, inferiores. Es decir, si yo tuviera que distinguirlos, el problema que tenemos en los nombramientos de los juicios inferiores generalmente es de falta de información. Es decir, en general tenemos, y esto a los que nos tocó más de alguna vez tener que resolver ternas, suena como una función bastante glamorosa y es de las más desagradables, es las más ingratas que uno tiene, porque recibe, sobre todo, insisto, en nombramientos de jueces nobles, una falta absoluta de información. Lo único que tenemos son un frío currículum con muy poca experiencia. Y sin foto, además. Por cierto. No, lo que te quiero decir, pero con muy poca... A propósito de poca información. Con muy poca información, y por lo tanto, te digo que es muy ingrato porque la verdad es que se siente
como jugando un poco al tuntún. Claro. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con otro problema estructural que tenemos, que tiene que ver con la formación de nuestros jueces, que yo creo que los jueces, cuando se integran al escalafón primario, es decir, cuando empiezan a ser jueces, aunque sea con carácter suplente, sobre todo en Santiago, son todavía jueces muy jóvenes y son todavía jueces que han pasado un año por la Academia Judicial y, a ver, la Academia Judicial es probablemente uno de los avances más brutales que tuvo este país en la formación de los jueces, porque antes ni eso había, ¿ok? Pero que en un programa durante un año a estos candidatos a jueces nobles se les forma tanto en conocimientos teóricos como en conocimientos prácticos y eso está muy bien. Pero eso quiere decir que uno tiene un juez bastante recién salido, impartiendo justicia en un plazo relativamente corto, sentado en un estrado, aunque sea como juez suplente, en una comuna de Santiago, donde efectivamente se resuelven muchísimas cosas en muy corto tiempo. Es una cosa un poquito complicado. Entonces nosotros también deberíamos pensar qué vamos a hacer en ese episodio. Si tú miras el derecho comparado, por ejemplo, qué es lo que pasa en otros países, bueno, los procesos de formación de jueces son particularmente más largos. Entre otras cosas, en ciertos sistemas es inimaginable. Aquí nos encanta el sistema Marmicoc. Exactamente. Sí, Y cocinamos rápido. Cocinamos rápido, carabineros, gendarmes, jueces, todo. Exactamente. Y probablemente tengamos que pensar cuestiones un poquito más sofisticadas. Entre otras cosas, unas cosas tienen que ver con el tiempo de formación, por supuesto. Otra cosa tiene que ver con su experiencia. Y otra cosa tiene que ver con cómo erradicamos ciertas lógicas endogámicas que aparecen en estas instituciones. Porque cuando tú tienes un sistema que tiene una puerta de entrada y que en general aspira a que tú tengas una carrera interna, ¿okay?, en que el tiempo juega un papel muy relevante para efectos de tu ascenso. Piensa que la tradición en la Corte Suprema es que la elección del presidente sea por antigüedad. Claro. O sea, así de confiados en el tiempo, como que el tiempo es como medio transfigurador de las personas. Voy a llegar ahí, digamos, nadie me va a sacar de aquí. Exactamente, y probablemente lo que deberíamos pensar es, el tiempo no puede jugar ese papel y tenemos que pensar en cómo tener integraciones desde afuera al Poder Judicial a lo largo de la carrera. O sea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Que tengan que pasar por su pero por supuesto, o sea, filtro porque también meritocrático. Hay un tema con los abogados integrantes. Por supuesto, pero lo que yo te digo es que entran en titularidad. Ajá. Es decir, ¿por qué un abogado con 10, 15 años de experiencia, ¿okay?, que tenga vocación judicial, no tiene caminos de acceso razonables, salvo que te digan, no, mira, ¿sabes qué? Tenés que meter con los mismos chiquillos que tienen 25 años, están recién salidos, están entrando a la Academia Judicial, bueno, y tú tienes 40. Y tú tienes 40 y dices, ¿sabes qué? Quiero dar tenemos algunos ejemplos recientes. No, tiene que pasar por la Academia. Bueno, el caso y no tengo problema con que pasemos por la Academia, lo que tengo problema es con que no tengamos vías o un flujo de personas del sector privado al propio Poder Judicial. Siempre saltan los conflictos de interés. Sí. Entonces, esto es imposible porque un señor que tiene 10 años ya tuvo clientes y todo el asunto va a entrar acá. Sí, por supuesto, y naturalicemos eso. Los conflictos de interés no son un problema, el problema es gestionarlos mal. El problema es que no los conozcamos. El problema es gestionarlos mal. Entonces, tenemos que pensar en temas de formación, tenemos que pensar en temas de luchar contra la endogamia, porque es imposible que cuando tú entras a un sistema del que no vas a salir, te empieces a naturalizar las prácticas que ese sistema tiene. Juan Ignacio Piña, y mientras tanto, ¿qué? Porque claro, todo esto que tú dices son cuestiones que son urgentes. Probablemente venga un impulso ahora. Mucha gente dice que Lorena Chevesich puede ser parte del inicio de este proceso. Pero mientras tanto, ¿qué? Porque tampoco son cuestiones automáticas. O sea, todo esto que tú estás diciendo son cambios de mediano plazo a lo menos. No, es que yo creo que mientras tanto, al mismo tiempo que nos preocupamos de la formación y que nos preocupamos de los nombramientos, tenemos que poner a trabajar una mesa con un plazo. Mira, piensa que para los proyectos constitucionales nos dimos un año. Era un poco ridículo, lo que tú quieras, pero nos dimos un año, se supone, para tener esa discusión. Nosotros aquí deberíamos darnos, una de las cosas que debería hacer el próximo gobierno, es tener un plazo de unos 4 meses para que una mesa venga con una propuesta muy relevante de modificación de la Corte, sí, de reforma de la Corte Suprema. Y aquí hay que decirle a los jueces de la Corte Suprema que es mejor que se suban a esto, claro, que no y que no se queden abajo, que no es personal, pero que hay que convencerlos de que ellos no van a ser capaces. Hay muchos episodios que todavía están pendientes. Hemos ido recibiendo a cuentagotas las malas noticias, y cada cierto tiempo aparece. Mientras eso siga pasando, y eso no va a parar con buena voluntad ni con buenas personas. No hay ninguna forma de recomponer la confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a reformar esto de manera que, por ejemplo, la Corte Suprema se aboque única y exclusivamente a lo jurisdiccional y lo que tenga que ver con la economía del Poder Judicial, es decir, la dimensión económica, administrativa del Poder Judicial, va a estar efectivamente entregada a un organismo que no sea la Corte Suprema, porque hoy día tenemos la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que en realidad es el brazo administrativo de la propia Corte Suprema. ¿Vamos a hacer lo mismo con los procedimientos disciplinarios?
¿Implica esto que la Corte Suprema va a perder poder? ¿Implica esto que la Corte Suprema va a perder poder? Sí, hoy día tiene un poder de control interno ¿Poder más particularmente fuerte. no autonomía? Porque esa es la bandera que siempre levantan los jueces cuando ven este tipo de reformas en proceso. Por supuesto, a ver, ¿se puede hacer una reforma en que ese tipo de potestades relativo con lo administrativo y lo disciplinario no afecte la autonomía? Por supuesto que se puede hacer. Si la autonomía relevante es la autonomía judicial. La autonomía relevante es la autonomía que garantiza que los jueces cuando evacúan sus sentencias están libres de injerencias externas o pueden ser internas, a veces son los superiores jerárquicos, los que sean. Esa es la autonomía que tiene que tener el Poder Judicial. Entonces cuando se mezclan estas cosas, se hace un poquito de trampa tratando de decir, no, esta es la manera en que vamos a perder autonomía. Usted no pierde autonomía porque ahí es donde tiene que tenerlas en sus fallos. Entonces, si tú me preguntas, yo tengo la impresión de que lo único que puede sacar esto a la crisis es que tengamos una mesa y en esa mesa haya representantes, entre otras cosas, por supuesto que del Poder Judicial, por supuesto que, qué sé yo, del Ejecutivo, no cabe ninguna duda, que además haya integrantes de las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados y que de alguna manera nos sentemos y digamos, ¿qué vamos a hacer con esto? Necesitamos, entre otras, es que tal vez lo que necesita, por de pronto, nosotros tenemos una Corte Suprema hoy día que está viendo una cantidad de asuntos absolutamente absurdos. Sí. Fíjate que una de las cosas que pasó con la reforma procesal penal es que de alguna manera prácticamente dejaron a la Corte Suprema sin jurisdicción en lo penal. Hoy día los tribunales de términos son los tribunales de juicio oral en lo penal, eso se resuelve ahí, y después hay recursos de nulidad, que puede conocer o la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Le sacamos el derecho penal a la Corte Suprema, salvo episodios bastante limitados. Cosa que cuando uno lo mira a lo largo del tiempo no sé si fue tan buena. Pero la tenemos viendo apelaciones de recursos de protección respecto de planes de ISAPRE. Miles, millones al año. Y nosotros decimos, ¿a qué está abocada nuestra Corte Suprema? Cuando nos metemos esto, nos tenemos que meter tanto orgánicamente. Por eso es súper importante que en una mesa nos sentemos los que nos dedicamos a esto y de alguna manera pongamos esto arriba del tapete. Porque lo que no podemos seguir es teniendo una cantidad de causas absolutamente insólita, inabordable. ¿Te fijas? Los recursos de protección se terminan fallando, las apelaciones de esos recursos de protección en la Corte Suprema se terminan fallando en masa. Y uno dice, pero para esto tenemos una Corte Suprema. La sacamos de... Fíjate, la reforma procesal civil, a que nunca avanzó, pero iba un poco en la misma línea. Estaba pensando en una Corte Suprema que tuviera un recurso extraordinario, súper sofisticado, que solo conociera aquellas cosas esenciales. Y fíjate que no solamente no avanzó, sino que el gran problema es que la tenemos dedicada a una cantidad bestial de cosas que no debería conocer. Entonces, esto tiene una dimensión orgánica, por supuesto, pero tiene una dimensión respecto de sus atribuciones y competencias, que también tenemos que revisar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados a ir matando los piojitos de a uno, a ver si con eso nos deja de picar la espalda. ¿Te fijas? Y esa cuestión no va a funcionar. Entonces, nos tenemos que meter ahí, sin duda. Yo creo que la Corte Suprema y por eso integrémoslo a todos para que esto no sea, para que no se sienta que hay una intervención desde afuera o algo por el estilo. Pero también hay que hacer, cuando uno está en momentos súper críticos, la intervención es lo único posible. No, claro. Hay que saber cuándo entregar la oreja también. Hay un momento en que efectivamente, por duro que sea, uno tiene que decir, tiene que venir alguien de afuera a echarme una mano. No tengo que decir que me reemplace. No tiene que ser un interventor. Pero aquí hay que hacer una intervención bastante intensa y eso va a implicar un sacrificio fuerte respecto de la propia autocomprensión que tienen los jueces de la Corte Suprema. Porque si no, y esto es como casi para cerrar la idea, porque si no, nos vamos a encontrar literalmente al borde del abismo. Pero es que en el minuto que tú dejas de confiar en el sujeto que te... Es súper interesante. Esto lo hemos aprendido cuando hablamos de seguridad. Nosotros decimos, mira, la percepción de inseguridad es distinta de los números. Perdón, voy a dar una vuelta un poquito largo, pero creo que me llegué al final de la idea. Y por lo tanto tenemos que centrarnos en los números reales. Y eso es una tontería, porque la percepción orienta las decisiones de las personas. Pero orienta las decisiones de todas las personas. Cuando hay sensación de inseguridad, las personas honestas cambian sus decisiones porque sienten que hay ciertos lugares a donde no pueden ir, ciertas horas a las que no pueden salir. Pero también cambian sus decisiones aquellos sujetos que tienen que decir si cometen o no un delito cuando hay sensación de inseguridad. Es decir, esa sensación moldea las decisiones a los dos lados de la esfera. Aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando hay sensación de corrupción,
No solamente los usuarios honestos empiezan a desconfiar y prefieren arreglarse a lo mejor a combos en la calle en lugar de llegar a los problemas a los tribunales, pero también los actores deshonestos empiezan a obrar más impúdicamente, precisamente por esa sensación. Total, no me va a Esa pasar es la nada. gravedad a la que estamos asistiendo hoy día. Y mientras la gente crea que este va a ser un problema de señales, nombramientos por aquí, destituciones por allá, fíjate que, mira, con independencia de los méritos, con independencia de los méritos. Pero cuando tienen un episodio en que el Congreso destituye a un juez que la Corte Suprema había decidido mantener, el problema es mayúsculo. Y no quiero decir si es justo o no es justo, si es bueno o no es bueno, no quiero decir que Pero uno dice se ve muy feo. pero lo que Se ve pasa muy mal. es horroroso. Es horroroso. Yo entiendo que en algún minuto incluso la Corte, a través de la que ahora es su presidenta, salió a decir, oiga, seamos un poquito deferentes. Nosotros pasamos por aquí, llegamos a una cierta conclusión. Mira, con independencia de si era razonable o no esa argumentación, el asunto es que no pasó. Y eso nos puso en un escenario muy, muy severo, porque la sensación que queda, mirada desde afuera, y no quiero decir que sea justo, es que el Poder Judicial, al momento de autopurgarse, tiene un estándar un poquito menos riguroso que el que viene desde afuera. Cuando ese afuera es el Congreso, que tampoco vamos a decir que da alguna garantía de seriedad particularmente intensa. No es la Cámara de los Lores, digamos. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces, el problema desde esa perspectiva es muy gordo. Y aquí yo creo, insisto, que hay que sacarse de varios tapujos y tenemos que pensar cuántos jueces tenemos que tener en la Corte Suprema. Y tenemos que pensar cuántos jueces de afuera deberíamos meterle a la Corte Suprema, de tal manera de que, de alguna manera, la lógica endogámica termine desapareciendo. Fíjate que nosotros tuvimos tuvimos en los 90 ya la intuición de que era bueno que en la Corte Suprema hubieran cupos externos. ¿Okay? Y yo creo que eso fue una muy buena idea y era necesario. Imagínate cómo era antes, cuando la ventilación era cero. ¿Okay? Hoy día tenemos unos jueces externos. ¿Qué es lo que ha mostrado la experiencia? Que se judicializan, po. Es decir, y no estoy diciéndolo como si fuera un vicio. Estoy diciendo que empiezan a adquirir, porque es inevitable, los sesgos de la institución a lo que permanecen. Eso nos pasa a todos los seres humanos. No estoy haciendo un juicio de otra naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos eso de verdad? Y probablemente tengamos que pensar en diluir un poco esa endogamia espiritual que tiene la Corte con gente de afuera. ¿Te fijas? Pero tengamos una conversa en serio. Sí. Está bien. Me gusta que la idea de quedarme con la idea de que esta sí es una gran emergencia nacional. Esta es una gran emergencia. No digo que las otras no, pero esta sí es. Es que fíjate que tiene que ver con la porque propia se nos desploma sensación todo de el seguridad. resto. Mira, nosotros habíamos pensado históricamente que la discusión respecto de la inseguridad ciudadana era un problema de criminalidad en la calle y más bien entregado a los carabineros. Después entramos en la dinámica de la puerta giratoria. Y que por lo tanto los tribunales no. Fíjate que la puerta giratoria, hoy día nadie habla de la puerta giratoria, porque sería absurdo con las tasas de encarcelamiento que tenemos que alguien hablara de el problema tiene que ver más bien con los sujetos que no pillamos. ¿Okay? Pero nos dimos cuenta de una cosa, que era lo virtuoso, que la seguridad era una cuestión un poquito más complicada. Que no era solo un problema de si los carabineros detectaban o si eran capaces de detener en flagrancia cuando alguien estaba cometiendo un delito. Nos dimos cuenta que era un poquito más complicado y que era necesario, entre otras cosas, que los tribunales entendieran que había unos ciertos grados de peligrosidad que implicaba que determinados sujetos estuvieran preventivamente privados de libertad. Yo creo que nos pasamos un poquito de rosca en esa vuelta, pero no importa. Pero nos dimos cuenta que había una pata que no era solo la que estaba en la calle. Nos estamos dando cuenta, y esto es habla muy mal de nosotros, que recién nos estamos dando cuenta, que hay una pata vinculada a la seguridad que tiene que ver con la gestión de las cárceles. Claro. Fíjate que históricamente la cárcel tenía cuando menos una función. Fíjate que se discutió mucho históricamente, llevamos un montón de años preguntándonos por qué castigamos a las personas y por qué las privamos de libertad. No voy a replicar, tranquila, no te asustes, no voy a replicar esa historia. Lo que te quiero decir es, uno podría decir, mira, no, la verdad es que él tiene que devolver por el mal que hizo, otros podían decir, no, porque lo queremos resocializar, en fin. Mira, había una cuestión históricamente que nadie podía negar, que por lo menos sacabas a sujetos de circulación. No estoy diciendo que fuera virtuoso, pero por lo menos era un efecto. Decía, voy a tener un sujeto que por lo menos durante un tiempo va a quedar inocuizado para producir otros daños. Claro. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Nos dimos cuenta que el efecto inocuizador, que era el único que garantizaba la cárcel, dejó de garantizarlo porque los sujetos delinquen desde adentro. Antiguamente podían delinquir adentro y matar a otro interno, en fin, tener redes adentro, podían pasar muchas cosas. No, pero ahora delinquen desde adentro. Entonces nos dimos cuenta que uno de los costos que estamos pagando por habernos despreocupado de las cárceles históricamente
no tiene que ver ya con el hacinamiento, sino que tiene que ver con que nuestros propios dispositivos para hacernos cargo de la seguridad ciudadana están fallando porque hemos transformado las cárceles en una especie como de pentágonos de la delincuencia. Claro. Cuidado, probablemente estoy siendo un poquito hiperbólico. No, pero creo que, puede sonar a generalización, pero creo que se entienda la idea. Sí. Ese efecto tampoco se está produciendo. Ajá. Estamos hoy día en el marco de una formalización en que tenemos a, qué sé yo, más de 40 gendarmes que están siendo formalizados por actos de corrupción, colaboración con sujetos que están adentro, entrega de celulares y, por lo tanto, facilitación para que esos señores sigan cometiendo delitos. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer que esto es episódico? Hay un proyecto de ley hoy día, estoy hablando mucho, pero bueno. No, se nos acabó el tiempo ya, pero sí. Pero fíjate que hay una discusión hoy día que es muy interesante, que tiene que ver con la separación de la función de reinserción con la función de gestión y seguridad. Claro, de las propias y que dependan de ministerios distintos. Y que dependan de ministerios distintos, fíjate. Sí. Y aquí se van a parar todas las asociaciones de funcionarios, me tocó conocerlas y van a decir que no. Yo creo que este es un paso absolutamente fundamental porque tienes que incorporar la gestión penitenciaria dentro de la gestión. Seguridad. Por supuesto. O sea, ya te diste cuenta que era un factor relevante. Juan Ignacio Piña, abogado, exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Alcancé a decir demasiadas cosas. No, gran conversación además para una semana que ha estado cargadísima de ese tema. Saludamos a nuestros auspiciadores, Grupo TX, más cerca de ti. Compra online en grupotx.cl y recibe en tu obra adhesivos, morteros y pinturas en 24 horas en la región metropolitana y 72 en regiones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.